Vamos a hablar ahora de variables y constantes. Vamos a aprovechar, voy a borrar esto y voy a quedarme con esta hoja scripts.js externa. ¿Qué cosa es una variable y qué cosa es una constante? Son las bases de todo lenguaje de programación. La variable es un contenedor para un dato que obviamente puede variar. ¿Por qué son útiles las variables? Porque permiten tener un dato almacenado en memoria y usarlo muchas veces. Por ejemplo, mira, vamos a poner acá let número igual a 5. Y ahora le pasamos, creo que está muy chiquita la letra, no lo sé, vamos a agrandarla un poco. Ahora vamos a pasar por consola, console.log, número. Abajo, console.log, número más 1. Abajo, console.log, número por 2. Abajo, console.log, número entre 3. Listo. Vayamos al navegador a ver qué nos da. Vamos a actualizar, vamos a abrir con F12 la consola y nos dice 5, el número, luego número más 1, luego número por 2 y luego número entre 3. Perfecto. Ahora yo voy a cambiar el número acá y le voy a poner, por ejemplo, 18. Guardo, actualizo, 18, 19, 36, 6. Este ejemplo tan sencillo demuestra la utilidad de las variables al programar. Las variables son útiles porque, mira, yo definí una variable una sola vez y la puedo utilizar muchísimas veces. Muchísimas veces. Te pongo un ejemplo que no viene mucho al tema de hoy, pero piensa. 5 es mayor que 3. Entonces, console.log, número. ¿5 es mayor que 3? Sí. Entonces, esta es una condicional. Sí, por lo tanto me va a imprimir número. Veamos. Perfecto. Pero, ¿qué tal que yo le pongo 5 mayor que número? Así funcionan las variables. Número está acá arriba, entonces número es 18. 5 es mayor que 18, no. Por lo tanto, no se imprimirá nada. Actualizo. Efectivamente, no se imprime nada. Entonces, las variables son muy útiles para guardar valores en memoria que vas a necesitar muchas veces al trabajar. ¿Cómo se definen las variables en JavaScript? Con la palabra let, espacio, el nombre de la variable. El nombre que te dé la gana, siempre que no comience en número y que no contenga guiones intermedios ni espacios. Esto es inválido. Esto es inválido. Esto es inválido. ¿Listo? Esto obviamente es inválido, con tilde o con ñ, ¿no? O sea, técnicamente no es inválido, pero es preferible que no las uses porque problemas de codificación de caracteres, vas a sufrir mucho, en serio, no las uses. ¿Ya? Luego, una cosa es definir una variable. Aquí ya definí una variable. Mira, voy a poner console.log, número. No le he dado un valor, pero la estoy definiendo. Entonces, miremos, ¿eh? Actualizo. Me sale undefined. Pero ¿qué tal que ahora borro? Voy a borrarla. No he explicado comentarios todavía. Borro esto. Actualizo. Y no me da nada. Pero si me voy a error, me da un error, miren. Número is not defined. ¿Vieron la diferencia? En el caso anterior, había la variable número. No tenía un valor. Por eso me salía undefined. Pero en el segundo caso, la variable número ni siquiera existía. Por eso me da un error. Recuerda, aquí la variable sí existe, pero no tiene un valor. Si no tiene un valor, ¿qué es? Es undefined. Pero si no existe, te va a dar un error. Y ojo, en JavaScript hay errores. Si tú vienes de HTML y CSS, si algo haces mal, no pasa nada. En JavaScript no es así. Si tú haces algo mal, el programa se bloquea y deja de funcionar. No funciona más. Así que mucho cuidado si tú vienes de HTML y CSS. Aquí las cosas son diferentes. Listo. Ahora, esto es definir una variable. Pero lo otro es asignarle un valor. Le asignamos un valor con el símbolo igual y luego le asignamos un valor. Por ejemplo, 10. Y ya está. Nosotros podríamos definir más variables. Por ejemplo, let nombre igual a, por ejemplo, Alexis. Listo. Y podemos poner let
empresa igual a EDTIM, por ejemplo. Fíjate que acá hay 3 variables. Nosotros podríamos usar una coma para no escribir let muchas veces. Incluso podríamos dejar variables sin asignar por acá, por ejemplo, edad, cargo y, por ejemplo, país. Mira, tenemos 3 variables sin asignar, es decir, existen pero no tienen valor. ¿Por qué? Muchas veces hacemos esto, muchas veces, porque después a través de alguna función les vamos a dar un valor. Pero necesitamos que las variables existan por un tema llamado scope. Scope. Que no vamos a hablar del scope hoy, pero te cuento que por eso hacemos esto. Así que no te parezca raro cuando veas este tipo de código. Por otro lado, las constantes se definen con la palabra reservada const. Una constante, como su nombre lo indica, no puede variar. Por ejemplo, mira, a la variable número luego puedo decir que número es igual a 20. O sea, acá le dije número es igual a 10 y más abajo le dije número es igual a 20. Si yo me voy a la consola me dice 20. ¿Vieron? Muy bien. Pero, si yo hago lo mismo con una constante, const, vamos a llamarle number, para que no haya conflicto, 10, y más abajo pongo number igual a 20, esto va a reventar. Veamos. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque se rompió el programa. Acuérdate, los errores rompen el programa. Es decir, acá se rompió, en la línea 3 se rompió y ya no llegó a las siguientes líneas. O sea, el intérprete ya no sigue. Donde se rompió, ahí se bloqueó. Veamos el error. Error. Asignación a una constante. O sea, estamos intentando reasignar un valor a una constante. Eso es imposible, por lo tanto se rompe el programa. ¿Para qué se usan las constantes? Para valores que no van a cambiar. Hay valores que no van a cambiar nunca. Por ejemplo, el dominio de una web, por ejemplo. O sea, tú sí puedes cambiarlo, pero tendrías que venir acá y tú, como ser humano, cambiar el valor. Pero una función, un método, en el flujo del programa no se pueden cambiar. Tendrías que tú, como ser humano, venir y cambiarlo. Entonces, cuando tengas un dato que no va a cambiar, lo pones en una constante.